Soy Romero Larena Zaira Tamara del grupo 149A e integrante del equipo 1. En este video voy a explicar acerca de las enseñanzas y habilidades que adquirí a lo largo de la unidad 1 en la asignatura de Historia. Como primer punto, me gustaría decir que aprendí más a fondo acerca de lo que es la historia y su importancia en la realidad. Puedo definir a la historia como es un conjunto de cambios en las sociedades a través de un lapso de tiempo. La historia estudia preguntas importantes tales como el cómo, quién, dónde, cuándo, para qué, por qué, con la finalidad de comprender el tiempo y el espacio en el que los hechos se llevaron a cabo. La verdad se tiene que ir incluyendo en la historia porque la realidad está en constante cambio y en constante expansimiento. Para esto tenemos un conjunto de conceptos importantes dentro del estudio de la historia. Podemos decir que uno de ellos es la totalidad, porque la historia es amplia y global. Tenemos también el proceso, que es el conjunto de acontecimientos, y tenemos el tiempo y el espacio, que como su nombre lo indica, el tiempo es ese lapso en el que se llevan a cabo los hechos, y el espacio es ese lugar en donde se pusieron en práctica. Tenemos la multicausalidad, que es el conjunto de hechos ocurridos en un tiempo, y tenemos la periodización. Por último, pero no por menos importante, y claro está, que es la organización y explica y clasifica cada uno de los hechos a lo largo del tiempo. El sentido de la enseñanza de la historia es hacer más clara su interpretación, su enseñanza para aquellos que quieran estudiarla. Pero otro importante punto a tratar dentro de la historia son las ciencias sociales. Las ciencias sociales son aquellas que se encargan del estudio de nuestro entorno. Mediante ellas podemos estudiar el comportamiento humano y no solo eso, sino también conformar una identidad. El estudio de las ciencias sociales incluirla en la enseñanza a los estudiantes se debe más derivado a la participación social. Se debe a crear conciencia, a crear empatía, y su principal metodología o estrategia es la creación de una hipótesis. Si tú no te planteas una hipótesis, ¿cómo esperas aprender? Mi nombre es Diana Guadalupe Rocha Pérez y lo que yo aprendí en esta unidad es cómo la historia y las ciencias sociales repercuten en nuestra identidad no solo como ciudadanos, sino también como sociedad. La historia nos ayuda a conocer los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la sociedad antigua y también en la actual. Además que también nos ayudan a entender algunos movimientos que aún vigentes que tienen un gran impacto social. Uno de los conceptos de la historia que más me llamó la atención fue la multicausalidad, pues como su nombre lo dice, se refiere a cómo los acontecimientos históricos no solamente se desarrollaron por una causa, sino tenían muchas causas y muchas razones por las que tuvieron que pasar. Así también nos ayuda a conocer el impacto tan grande que tuvieron estos acontecimientos. Otro concepto que me pareció muy importante es la periodización de la historia, pues así esta nos ayuda a estudiar la historia mucho más fácil y así ya no confundiéndonos con las fechas exactas de ciertos acontecimientos importantes. Aunque si bien es muy importante conocer las fechas exactas, es mucho más fácil identificar los hechos y también las fechas por si se te olvida, por el periodo en el que ocurrieron. Además que también sabiendo el periodo en el que ocurrieron, tenemos un mayor contexto social de lo que estaba pasando en la época en la que se desarrolló este hecho histórico. Hola, yo soy Miguel Emiliano Aceituno Márquez y hablaré de los conocimientos que adquirí de la materia de historia. Bueno, aprendí sobre qué es la multicausalidad, la cual son varias razones que se van complementando y así finalmente logras saber por qué ocurrió tal suceso. También aprendí sobre la periodización, la cual te ayuda a organizar y clasificar los hechos y así finalmente los entiendes. Y también hay otras herramientas, por ejemplo, las preguntas de quién, dónde, cómo, por qué, cuándo y para qué. Estas las utilizan seguidamente los historiadores y así logras entender un hecho. Son muy buenos. Y también he aprendido sobre la importancia de las ciencias sociales, ya que estas nos ayudan a lograr ser humanos más íntegros
tener valores y estar cuestionándose de nuestro alrededor. Estas también incluyen una gran herramienta para el desarrollo del pensamiento crítico, la cual es la hipótesis. Esta logra que obtengas un pensamiento crítico y finalmente tener ideas y pensamientos ordenados para finalmente entender tal tema. Y bueno, es todo de mi parte. Gracias. Jimena. Hola. Como ya saben, mi nombre es Jaime Cortés Luisa Jimena. Mi experiencia en esta unidad 1 de historia fue muy grata, ya que aprendí muchas cosas. Una de ellas fue la etimología de historia. Historia viene del griego historien, que significa preguntar. La historia se conoce a través de ciertas preguntas que se formulan los historiadores. Algunas de ellas son quién, cómo, cuándo, por qué, etcétera, etcétera. La maestra nos enseñó a crear nuestro propio concepto de historia. El mío es que es una ciencia que estudia los sucesos y procesos que pasaron a través de su tiempo y espacio. Su método para obtener información es a través de la investigación de fuentes primarias y secundarias. Su objetivo de estudio es saber qué ha pasado a través de los años. Otra de las cosas que he aprendido es que la historia no tiene una sola versión. Un ejemplo claro es el libro de Miguel León Portilla, La historia de los vencidos. Nos cuenta la versión de los mesoamericanos. Esta ciencia también nos ayuda a ver para qué nos sirven las ciencias sociales. Las ciencias sociales nos ayudan para ver por qué hay guerras, cómo nos comportamos, por qué peleamos, por qué nos comportamos o por qué reaccionamos como individuos o como grupos sociales. Y esta ciencia a su vez nos ayuda a nosotros como estudiantes a crear hipótesis y a través de esas hipótesis contestar nuestras preguntas antes formuladas a través del método científico. Y bueno, eso sería todo lo que me gustaría decir de esta unidad 1. Gracias. Y